Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Craft2You. Hoy vamos a ver algunas ideas de dibujos al agua bastante fáciles y muy bonitos para decorar o incluso regalar. Vamos a usar los materiales que ya habéis visto en pantalla. Nada difícil de conseguir, solo creatividad. En este caso lo estoy haciendo con pinturas acrílicas, pero en acuarelas o pinturas al agua sería bastante más fácil y los efectos del agua serían diferentes. Se mezcla con agua limpia con el color que vayas a usar, quedando un color aguado. Intenta que el pincel no tenga demasiado color, porque es mejor añadir intensidad por capas. Mojamos con agua limpia la zona donde queremos que se disperse el color y entonces damos un toque de color en la zona. Observa cómo se expande y si es demasiado o demasiado poco, ve añadiendo o ayudando a que se difumine con el agua. Para empezar, es recomendable tener dos recipientes con agua, el agua limpia y la sucia. Al mezclar los colores con agua usaremos la limpia para no mancharnos y la otra para limpiar los pinceles o quitarles el exceso. Intentad no equivocaros, aunque os ocurrirá alguna vez como a mí, y tenéis que tener paciencia y limpiar. Hay muchas guías y tutoriales detallados sobre pintar al agua, por lo que este no será un tutorial a detalle como otros de los que os he mostrado, sino una vista bastante rápida a 5 ideas de imágenes. Si queréis ver una guía más detallada de cómo hacerlo o de cómo hacer algún detalle, dejádmelo en los comentarios para que lo sepa. Como decía, iremos trabajando por capas para dar intensidad a los colores y para las sombras y luces, capa por capa, dejando que se seque la anterior antes de añadir más, hasta la intensidad que quieres en cada detalle. Por esto comenzamos pintando por la capa más al fondo de la imagen y vamos añadiendo hasta la capa superior. Cuidado con los colores oscuros, porque al mezclarse con otros que no estén secos alterará mucho su tono. Y cualquier error con ellos será más difícil de disimular, pero no imposible. De hecho, podéis intentar encontrar algunos en el vídeo, pero todos han sido disimulados hasta donde se ha podido. Al tener todas nuestras capas de colores, empezamos a añadir detalles que destacarán sobre el dibujo, dándole sentido a la imagen y haciendo que todas esas líneas imperfectas se vean mucho más definidas. Esta es una forma de pintar en la que tienes que confiar en el proceso, como dicen. Define lo que quieres hacer y visualízalo hasta el final, aunque aún no lo veas en el papel. Y para terminar, con pintura oscura muy aguada, perfilo un poco la imagen, aunque no es del todo necesario si te gusta tal como está. Debes recordar limpiar muy bien los pinceles entre colores. Antes de dejarlo listo, vamos a revisarlo y retocamos lo que nos falte o lo que no nos guste y listo.
Además, en algunas ideas he salpicado el fondo con colores usados en la imagen para decorar el fondo, solo humedeciendo un pincel con color y salpicando sobre el papel. Luego retira las partes que no te gusten antes de que se seque. Ya tienes algunas ideas para pintar al agua, sin necesidad de trazos perfectos. Espero que lo hayas disfrutado. Si es así, dale a me gusta, anímate a hacerlo y cuéntame qué tal te ha ido en los comentarios. También si quieres un tutorial más detallado y paso a paso, o sugiéreme lo que te gustaría ver la próxima vez. Y no olvides suscribirte para no perderte nuevas ideas. Gracias por visitar Craft2You y espero volver a verte muy pronto.